Bienvenidos a esta inmersión detallada. Hoy ponemos el foco en una etapa muy concreta del camino portugués interior, esos 18,3 kilómetros que separan Tui de Oporriño, ya en el corazón de Galicia. Nuestra guía es una descripción minuciosa de esta ruta, extraída de una narración que capta no solo los puntos clave, sino también la atmósfera, casi como si estuviéramos poniendo un pie tras otro sobre sus senderos, ¿verdad? Efectivamente. La misión aquí es destilar la esencia de esta jornada tan particular. Empezamos con un cruce de fronteras cargado de simbolismo sobre el Miño. Nos sumergimos después en la densidad histórica de Tui, una antigua capital del reino. Luego el paisaje se transforma. Nos adentramos en un tramo más natural, para desembocar finalmente en Oporriño, un núcleo industrial sí, pero con una huella arquitectónica modernista absolutamente singular. Vamos a desgranar lo que hace especial a este tramo. Entonces el viaje arranca literalmente sobre el agua, ¿no? Cruzando ese impresionante río Miño, el puente internacional de hierro que une Valença, en Portugal, con Tui, en España, es mucho más que una simple infraestructura. Muchísimo más. Construido en 1884, obra de Pelayo Mamblú, que, ojo, no era otro que un discípulo del mismísimo Gustav Eiffel. Su estructura metálica ya es imponente, claro, pero es que además la pasarela peatonal funciona como un mirador privilegiado sobre el río y las dos orillas. Es el primer gran saludo de Galicia, digamos. Me imagino la diferencia con el pasado. La fuente menciona que antes los peregrinos dependían de barcas para cruzar, desembarcando en un lugar llamado la Playa de la Fábrica. Este puente debió cambiar por completo la sensación de entrada, ¿no? Radicalmente. Pasó de ser una pequeña aventura fluvial a un paso más estructurado, pero quizás con una carga simbólica aún mayor al caminar sobre esa estructura que une dos países. Vamos. Y así entramos en Tui. Y vaya entrada. Nos recibe una de las 7 antiguas capitales del Reino de Galicia. Casi al instante, al empezar a caminar por las avenidas de Portugal y Galicia, se percibe esa atmósfera medieval. Y enseguida, un mojón nos recuerda dónde estamos y hacia dónde vamos. Santiago, a 115 kilómetros. Ahí es nada. Es que Tui respira historia por cada piedra. No por nada fue declarado conjunto histórico-artístico ya en 1967. Y no hace falta ser un experto para entender por qué, ¿eh? Sus rúas, esos callejones estrechos, los pasadizos cubiertos, conservan un trazado urbano medieval que te transporta. De verdad, todo ello vigilado, casi abrazado por la mole de su catedral. Hablemos de esa catedral, Santa María de Tui. El camino nos va llevando hacia ella por las calles Bispo Mayra y la Baixada o Arrabal de Freancho. Realmente impresiona. Empezó siendo románica, allá por el 1120, con esa solidez característica, pero luego se elevó y se estilizó con el gótico. Tiene como una doble personalidad fascinante, ¿verdad? Templo y fortaleza a la vez. Totalmente. Esa función defensiva era crucial en una zona fronteriza, claro. Y arquitectónicamente es una caja de sorpresas. Su claustro, que la fuente sitúa en el siglo XI, es una auténtica joya. Pensemos que es el único claustro medieval completo que se conserva adosado a una catedral en toda Galicia. Eso le da un valor excepcional. Increíble. Y dentro mencionas la Capilla de Santiago. Exacto. Alberga un retablo barroco muy significativo de finales del XVII, 1696 para ser exactos, obra de un escultor local, José Domínguez Bugarín. Es un punto clave para palpar la devoción jacobea histórica en esta puerta de entrada tan importante del camino portugués. No es solo arte, es un testimonio de fe labrado en madera, vamos. El recorrido por Tui sigue desvelando capas de historia. Pasamos por la travesía del hospital, un nombre que evoca el antiguo hospital de peregrinos, hoy convertido en museo diocesano. Luego la plaza de Oconcello, el convento de las Clarisas. Aquí hay un pequeño lío de fechas en la fuente, ¿no?, con el convento. Sí, bueno, la descripción del itinerario lo sitúa entre los siglos XVI-XVII, mientras que la sección de puntos de interés menciona los siglos X y XVI. A ver, estas discrepancias son habituales y a menudo reflejan diferentes fases constructivas o de documentación. Lo importante es que nos habla de la enorme antigüedad y continuidad de este convento, también llamado de las Encerradas. Más allá del dato exacto, subraya la profunda raigambre histórica del lugar. El camino nos sigue guiando por las calles Tide y Antero Rubín, sumergiéndonos más y más en esa atmósfera medieval.
Y entiendo que aunque el camino traza una ruta definida, TUI ofrece más puntos de interés para quien tenga tiempo o curiosidad. Desde luego. Por ejemplo, no muy lejos está la iglesia gótica de Santo Domingo, con un retablo también notable, y sobre todo la iglesia de San Bartolomé de Rebordans. Este lugar es fascinante por su antigüedad prerrománica y su historia. Fue un antiguo monasterio vinculado, según se cuenta, al famoso arzobispo compostelano Diego Gelmírez. Gelmírez, el gran impulsor de la Catedral de Santiago. Él mismo. Se dice que se alojó aquí tras un episodio histórico bastante rocambolesco conocido como el Pío Latrocinio. Básicamente fue el traslado, bueno, algunos dirían robo piadoso, de importantes reliquias desde Braga, en Portugal, hasta Santiago, en el siglo XII. Que Rebordans figure en esa crónica añade otra capa de intriga y conexión histórica con Santiago. Muestra cómo Tui estaba en el centro de las grandes historias de la Galicia medieval. Vaya, eso sí que añade perspectiva. Y para un cambio de aires también está cerca el Parque Natural del Monte Aloya. Sí, a unos 7 kilómetros. Aunque no está en la ruta jacobea directa, ofrece unas vistas panorámicas espectaculares de todo el Valle del Miño y su desembocadura en el Atlántico. Una perspectiva geográfica que complementa la inmersión histórica en Tui. Vale la pena si se dispone de una jornada extra, la verdad. Bien, dejamos atrás el casco histórico de Tui. Salimos por las calles de Coengo Baliño y Calzada, hacia el Parque de San Bartolomeu. La ruta empieza a alejarse del entramado urbano, pasando por la capilla de la Virxe du Camiño y un lugar llamado Paredes de Abajo. ¿El paisaje empieza a cambiar? Y llegamos a un punto con un nombre muy evocador y una leyenda potente, el Puente de San Telmo, más conocido como Ponte das Febres, sobre el río San Simón o Regato de Deique. Este nombre, Puente de las Fiebres, no es casual. Suena inquietante. ¿Cuál es la historia? Pues mira, la tradición cuenta que fue precisamente aquí donde San Telmo, santo dominico muy venerado en Tui y patrón de los marineros, cayó gravemente enfermo en 1251 mientras peregrinaba. Sufrió unas fiebres altísimas que finalmente le causarían la muerte poco después en Tui. Por eso el puente y el lugar quedaron marcados con ese nombre, Ponte das Febres. ¡Qué fuerte! Convierte un simple puente sobre un riachuelo en un lugar de memoria, casi un hito espiritual en el camino. Exactamente. Estos topónimos cargados de historia y leyenda son parte intrínseca de la experiencia del camino. No es solo caminar, es caminar sobre capas de relatos, de fe, de sufrimiento y de esperanza. Le da una densidad emocional al recorrido, ¿sabes? Una vez cruzado este puente tan significativo, el entorno se transforma de verdad. Nos adentramos en un bosque frondoso, conocido como A Ribeira. Imagino que el contraste con las calles de Tui debe ser notable. Es un cambio bienvenido para muchos peregrinos, sí. El camino se vuelve más íntimo, más natural. Entramos en un tramo donde domina el verde, el sonido del agua cercano. Llegamos a la pequeña aldea de A Magdalena. Y a partir de ahí, el río Louro se convierte en nuestro compañero de viaje durante un buen trecho. Este río marca además el límite natural entre los municipios de Tui y Oporriño. Este tramo más rural, junto al río, suena como una parte muy agradable de la etapa, muy de desconectar. ¿Lo es? Es un paisaje de ribera gallega bastante típico, con alisos, robles, un respiro después de la intensidad monumental de Tui y antes de la llegada al entorno más industrializado de Oporriño. Es un momento para conectar con la naturaleza de la región, escuchar el río, sentir la humedad del bosque. El siguiente núcleo habitado que encontramos es Orbenlle. Y aquí el paisaje empieza a insinuar otra realidad económica de la zona, ¿verdad? A lo lejos comienzan a verse las huellas de una actividad importante. Así es. Pero antes de hablar de eso, un pequeño apunte naturalista que la fuente menciona. Muy cerca de Orbenlle, a apenas 400 metros, se localizan las Gándaras de Budiño. Es un humedal, una laguna de agua dulce de gran valor ecológico, refugio de aves y con una flora particular. Un contraste interesante con lo que viene después, sí. ¿Y qué es lo que viene después? O más bien lo que empieza a dominar el horizonte. Las canteras de granito. Son enormes explotaciones a cielo abierto que han modelado el paisaje y la economía de la comarca durante décadas. Es imposible ignorarlas visualmente a medida que nos acercamos a Oporriño. Se ven, vamos. Estamos hablando del famoso granito rosa porriño, ¿correcto? Un nombre que suena incluso internacionalmente. Exactamente. Es una piedra muy apreciada por su color y durabilidad.
Resulta sorprendente, como indica la fuente, pensar que bloques de este granito extraídos aquí, en estas laderas gallegas, terminan en fachadas, suelos o monumentos en lugares tan dispares como Japón o Estados Unidos. Hasta Japón. Es curioso, sí. Es un ejemplo claro de cómo un recurso geológico local se proyecta a nivel global. Es fascinante ese contraste. Venimos de la Tui medieval, atravesamos bosques y riberas casi idílicos, y de repente el paisaje nos habla de una industria potente, globalizada. Muestra las múltiples caras de Galicia en apenas unos kilómetros. Precisamente. Es una transición muy marcada que prepara para la llegada a Oporriño. Ya no estamos en la Galicia puramente histórica o rural, entramos en un núcleo con una fuerte identidad industrial contemporánea. Y así, con esa imagen de las canteras, probablemente aún en la retina, entramos en Oporriño por la calle Manuel Rodríguez. La descripción nos lo presenta como un municipio dinámico, industrial, y de hecho, uno de los que más ha crecido en población en la provincia de Pontevedra. Pero, curiosamente, su origen también está ligado al camino. Sí, el camino siempre ha sido un eje vertebrador, pero si hay algo que define la fisonomía urbana de Oporriño de una manera única y sorprendente, es la obra de un arquitecto excepcional que nació precisamente aquí, Antonio Palacios. Ah, Antonio Palacios, el arquitecto de edificios icónicos en Madrid como el Palacio de Comunicaciones, bueno, hoy Ayuntamiento, o el Círculo de Bellas Artes. Su huella es tan visible en su pueblo natal. Extraordinariamente visible. Palacios, que nació en 1874, no solo no olvidó sus raíces, sino que dejó en Oporriño algunas de sus creaciones más personales y singulares. Es como si hubiera querido regalar a su villa natal un muestrario de su genio arquitectónico. Y lo hizo utilizando a menudo el material estrella de la zona, el granito. Claro. Qué interesante conexión. Entonces, la ruta nos lleva a ver su obra. Directamente. El camino pasa justo por delante de una de sus obras maestras locales, el Palacio Municipal, el Ayuntamiento, construido en 1924. Es inconfundible, con esa mezcla de regionalismo, modernismo y monumentalidad tan suya, usando el granito local, por supuesto. Es increíble encontrar esa firma arquitectónica tan potente en una villa gallega, integrada en la ruta jacobea. ¿Hay más obras suyas cerca? Varias y muy significativas. Muy próximo a la ruta está el famoso templete de la Red de San Luis. Originalmente diseñó esta estructura modernista para el Metro de Madrid, como un acceso singular en la Gran Vía. Cuando se desmontó en Madrid, fíjate, se trasladó y reconstruyó aquí, en Oporriño. No me digas. El templete de Gran Vía está en Oporriño. Eso sí que es una sorpresa. Qué bueno. Pues sí. También está la Fonte do Cristo, una fuente monumental de 1907 que es una de sus primeras obras y ya muestra su estilo tan personal, de nuevo con abundante granito. Y la Farmacia Palacios, diseñada en 1912 para su hermano José, que sigue funcionando como farmacia y es una pequeña joya arquitectónica modernista. Caminar por Oporriño es casi como hacer un pequeño recorrido monográfico por la obra temprana y más personal de Palacios. Una pasada. ¡Qué maravilla! Es como si Palacios hubiera querido fusionar la identidad industrial del granito con una visión arquitectónica vanguardista, dejando un legado único en su lugar de origen, una forma de elevar el material local a categoría de arte, ¿no? Esa es una lectura muy acertada, sí. Hay una simbiosis muy interesante entre el recurso natural que da riqueza a la zona y la expresión artística de su hijo más ilustre. Le da a Oporriño un carácter que va mucho más allá de ser simplemente un núcleo industrial. Y hablando de productos locales con carácter, Oporriño tiene otra fama bien ganada, ¿verdad? Algo más terrenal, pero igualmente apreciado por los peregrinos, imagino. Efectivamente, su pan. La fuente lo destaca, y con razón. El pan de Oporriño, elaborado tradicionalmente con trigo del país, o sea, trigo autóctono gallego, tiene una reputación excelente. Es denso, sabroso, con una corteza característica. Para el peregrino, encontrar este pan es sin duda una recompensa gastronómica y una forma deliciosa de conectar con la tradición local después de la caminata. Hombre, eso sí que anima. Un buen lugar para reponer fuerzas, desde luego. Bueno, hemos recorrido virtualmente estos 18,3 kilómetros. Ha sido un viaje denso, ¿eh?
El cruce del Miño, la inmersión en la Tui medieval y catedralicia, el paseo por bosques y junto a ríos con historias como la de San Telmo, la visión de la potente industria del granito y el descubrimiento final del sorprendente legado de Antonio Palacios en Oporriño. Casi nada. Si tuviéramos que destilar la esencia de esta etapa, podríamos hablar de un viaje a través de distintas épocas y paisajes de Galicia, concentrados en pocos kilómetros. Primero, la profundidad histórica y monumental de Tui, esa antigua capital que aún se siente en sus piedras. Segundo, la transición hacia la Galicia más natural y recogida, en ese tramo junto al río Louro, un respiro verde. Y tercero, la llegada a Oporriño, que nos muestra esa fascinante dualidad gallega, la fuerza de la industria basada en recursos naturales como el granito y al mismo tiempo la sofisticación artística del modernismo de Palacios. Es una etapa que realmente te muestra capas superpuestas. El peso del medievo, la presencia constante de la naturaleza y luego la irrupción de la industria y la arquitectura del siglo XX. Una mezcla muy potente. Exacto, no es una etapa homogénea y precisamente ahí reside parte de su interés. Te obliga a ajustar la mirada constantemente, desde la contemplación de un capitel románico hasta la admiración por una fachada modernista, pasando por el sonido del río o la visión de una cantera. Es un reflejo de la complejidad y riqueza de Galicia, sin duda. Y eso nos lleva a una última reflexión, quizás. Esta etapa, con su mezcla de historia antigua, naturaleza, industria moderna y arquitectura singular, parece un microcosmos de la propia evolución de Galicia a lo largo del camino. Te deja pensando, ¿de qué manera esta combinación de elementos, a veces tan dispares, configura la identidad gallega actual? ¿Cómo dialogan esa tradición tan arraigada y esa modernidad, a veces industrial, a veces artística, que encontramos en lugares como Oporriño? Es una pregunta que quizás acompaña al caminante más allá del final de esta jornada. Algo para darle una vuelta.